El estoicismo te salvará la vida. El estoicismo es una de esas filosofías que la historia no le ha hecho justicia. Sin embargo, actualmente ha causado mucho revuelo, sobre todo en redes sociales, porque se ha vuelto muy común entre las personas. Si tú ya sabías qué es el estoicismo, quédate, porque este video te va a encantar. Pero por otra parte, si desconoces qué es el estoicismo, estoy seguro que te va a gustar aún mucho más porque vas a aprender qué es el estoicismo y sobre todo cómo lo podrás aplicar en tu vida diaria. Yo personalmente me gusta verme a mí mismo como una persona que entre muchos otros principios que tiene, también se basa en las virtudes cardinales de la filosofía estoica, entre ellas el coraje, la justicia, la templanza y otras más que realmente ayudan a mejorarnos como persona. Pero antes de continuar, permíteme presentarme. Soy David Knight, un estudiante y aficionado por la biotecnología, pero además aficionado y apasionado por la filosofía. Pero sobre todo, entre todas estas cosas, lo que más me gusta es brindarte a ti estas herramientas de fácil acceso para que puedas aplicar en tu vida diaria y además mejorarnos mutuamente, porque esa es nuestra responsabilidad como sociedad. El día de hoy hablaremos, como te mencionaba, del estoicismo y partiremos de 5 preguntas que serán esenciales para que tú comprendas qué es el estoicismo y cómo lo puedes aplicar en tu vida diaria. Empezamos. ¿Qué es el estoicismo? ¿Quiénes fueron los estoicos? ¿Cuándo nace el estoicismo? ¿Por qué nace? ¿Y cómo aún podemos ver en nuestra vida diaria el estoicismo? Antes de eso, empecemos con una frase estoica. Déjame decirte que aquello que pensamos que puede ser perjudicial o que puede ser incluso malo, puede convertirse en nuestro mayor beneficio. En otras palabras mucho más bonitas, esto lo dice Marco Aurelio, pero además es inspiración del título del libro de Ryan Holiday, que es actualmente uno de los mayores expositores del estoicismo. Su libro se llama El obstáculo es el camino. Y cito, nuestros actos pueden ser impedidos, pero no existe ningún impedimento contra nuestras intenciones o inclinaciones, porque somos capaces de adecuarnos o adaptarnos. La mente se adapta y transforma para sus fines. El obstáculo contra nuestro actuar. Concluyó con una máxima impresionante. Lo que estorba la acción se convierte en la acción. Lo que se interpone en el camino se vuelve el camino. Por lo que sabemos actualmente, Marco Aurelio probablemente es un nombre que ya hayas escuchado. Yo lo he mencionado incluso aquí en mi programa. Y actualmente es precisamente el autor de estoicismo más reconocido a nivel mundial. Él escribió hace más de 2000 años ya el libro llamado Meditaciones. Pero antes de ser un libro con el propósito de ser publicado, ese libro de meditaciones era un libro diario. Él, durante sus tiempos libres, se enfocaba mucho en escribir aquello que lo aquejaba, aquello que lo hacía sentir virtuoso, pero sobre todo esas cosas importantes que no podía dejar pasar en su vida. Si lo podemos ver de otra forma, estas meditaciones de Marco Aurelio eran más bien mandamientos que él no podía dejar pasar por alto como guías para su vida diaria. Entonces, quizás partiendo de esto que son las meditaciones, es lo primero que tú podrías aplicar en tu vida. Escribe en alguna libreta, en algo que te pueda apoyar a ti a tenerlo muy cerca de ti. ¿Qué son tus principios? ¿Qué cosas son aquellas que no puedes alejarte de ellas? ¿Qué cosas te definen como persona? ¿Y qué cosas serán necesarias y usarás como herramientas? Y poner en práctica más que nada tu esencia personal. Y sobre todo, eso te va a poder ayudar a ti en convertirte en aquello que realmente quieres lograr en lo posterior. Marco Aurelio, como el emperador y una de las personas con mayor poder, si no la persona con mayor poder en todo el planeta durante su época, vio todos y cada uno de esas cosas que estorbaban su acción como obstáculos. Además, todos estos obstáculos, él dice que son oportunidades para practicar nuestras virtudes personales, entre ellas la paciencia, la templanza, el valor, la humildad, el ingenio, la razón, la justicia y la creatividad, entre muchas otras. El poder nunca permitió que se le subiera a la cabeza, pero tampoco permitió que su ego ganara. ¿Por qué? Porque el ego es el enemigo. Para demostrarte también, y no me gustaría hacerlo, pero para demostrarte también que este estoicismo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, justamente el día de hoy, antes de llegar aquí al estudio donde grabamos, unos 200 metros antes, ocurrió un accidente. Nuestra llanta de la camioneta se ponchó y como lo podrán ver en una imagen que se lo pondremos después, realmente
Eso impidió un poco el hecho de que pudiera llegar aquí con claridad mental completa. Sin embargo, uno de los valores estoicos precisamente es la ataraxia, que se traduce literalmente del griego como imperturbabilidad. Esta imperturbabilidad deberá ser la que tú deberás poner en práctica en tu vida. Para mí, grabar y proveerte a ti con esta información es una de mis prioridades. Sin embargo, ese hecho de que ocurrió de la llanta fue un obstáculo, pero yo no permití que ese obstáculo se interpusiera en mi camino. Es decir, llegué al estudio y vengo a ti aquí a grabar contigo estas acciones que podrás poner precisamente en práctica, empezando por la ataraxia o imperturbabilidad. Y esto solamente es una de las formas en que lo podemos ver en nuestra vida diaria. Estoy seguro que después del ejemplo tan terrible que te acabo de decir, podrás tú pensar en algunas otras cosas que te hayan pasado, quizás no hoy, pero en otros días anteriores, y cómo has salido adelante de eso. La reflexión que permite el estoicismo y el tópico de la ataraxia es que no te permitas dejar llevar por las emociones. Las emociones son momentáneas, es decir, tampoco las reprimas, y hablaremos un poquito más de eso en el video. Sin embargo, no permitas que eso se interponga entre tus prioridades y aquello que necesites lograr para realmente hacer el cambio o hacer esas acciones que tú quieres ver y que son importantes para ti. Pasemos a qué es el estoicismo. Al principio te comenté que la historia ha juzgado erróneamente al estoicismo y ahora, contemporáneamente, nosotros lo relacionamos con la falta de emociones. Una persona estoica, supuestamente, es aquella que no tiene emociones, que le pasa algo y se queda así como imperturbable. Sin embargo, eso está contrario a lo que te diría Marco Aurelio. Marco Aurelio diría lo siguiente: el estoicismo no se trata de suprimir o de esconder nuestras emociones, sino de reconocerlas, reflexionar sobre qué las causa y sobre todo redirigirlas para nuestro propio bien. Es decir, en lugar de lamentarnos por las emociones negativas, debemos sentirlas al máximo para evitar reprimirlas y seguir adelante para que ese obstáculo se convierta en nuestro camino. También algo muy característico del estoicismo es que se enfoca mucho en dejar de lado eso que está fuera de tu control para enfocarte solamente en lo que está en tus manos. ¿Qué cosas son esas que tú puedes controlar actualmente de las que te aquejas? Por ejemplo, algunas de las cosas que no podemos controlar y que la mayoría de las veces nos hacen sentir mal o nos aquejan, por ejemplo, son las acciones de las demás personas. Que no me contestó el mensaje, que está ausente, que me trató mal. Eso no lo podemos controlar nosotros. Lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante esas acciones. ¿Las vamos a reprobar o las vamos a aprobar? ¿Vamos a permitir que eso ocurra? ¿Vamos a permitir que eso nos afecte? ¿O vamos a actuar al respecto y vamos a hacer aquello que realmente queremos lograr? A medida que tú puedas precisamente enfocarte en aquello que puedas controlar y evitar enfocarte en lo que no, tu energía será mayor, será utilizada con mayor eficiencia. Y por otra parte, tu tiempo también. Es decir, no vas a dejar tu tiempo tan valioso pensando en cosas que no están ni siquiera en tu control. ¿Por qué lo harías? Piénsalo bien, no es nada racional. Y si lo hicieras, en cambio, si no lo hicieras, tu vida se podría ver muy beneficiada, puesto que ese tiempo y esa atención, que en el alemán se le llama el Sorge, que es otro tipo de filosofía que puedo hablar de ello en otro video, realmente tu Sorge y toda tu atención, todo eso que te aqueja o que realmente vale la pena, lo podrás poner en práctica. El estoicismo es una de las filosofías que se encarga de que tú puedas aprovechar todas tus virtudes personales para precisamente ponerlas en práctica y navegarte por este mundo de la mejor forma posible. Entre ellas, una de las cosas que estipula el estoicismo es que puedas vivir una vida acorde a la naturaleza, es que puedas vivir una vida precisamente conectada con este medio ambiente, pero que también puedas vivir una vida que sea feliz, una vida que sea llena de virtudes, que esté con suficiente placer, pero también con suficientes dificultades, porque es importante comprender que las dificultades son necesarias para que llegues a ese punto que quieres alcanzar. Porque si todo fuera fácil, estoy seguro que no le daríamos el valor que las cosas realmente necesitan. Además, el estoicismo nos permite hacer conciencia de qué cosas tienen consecuencias. El estoicismo dice que todas nuestras acciones realmente afectan
a otra cosa. Entonces, ¿qué haremos al respecto? El estoicismo ayuda a que seas consciente y a dimensionar de forma moral qué cosas y cómo repercutes con tus acciones. Es decir, todas nuestras acciones tienen consecuencias y es importante hacernos responsables, porque nosotros somos los creadores de nuestro propio destino. Recibimos lo que cultivamos y de la misma forma me recuerda a una frase que dice lo siguiente: el hombre no puede reconstruirse sin sufrir. Para ambas es mármol y escultor. Es decir, él tiene el control de su vida. Como hombres tenemos el control de qué es lo que queremos lograr. Y no enfocarnos en esas cosas y no hacernos responsables es actuar de mala fe. Es decir, refugiarnos en cosas como los horóscopos, que no juzgo si tú lo haces. Sin embargo, esas cosas son fáciles de hacer y son fáciles de realmente pensar que eso tiene efecto en nuestra vida. Sin embargo, qué mejor que precisamente responsabilizarnos de cada una de nuestras acciones, porque nosotros somos las únicas personas que podemos controlar a dónde vamos a llegar con nuestra vida. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se creó el estoicismo? ¿Quiénes conforman el estoicismo? ¿Y por qué nace el estoicismo? Según la historia contada por Diógenes Laercio en sus vidas de los filósofos eminentes, el estoicismo comenzó en Atenas, Grecia, en el año 300 antes de Cristo. Es decir, es una filosofía que tiene más de 2300 años vigente y como podrás ver, aún la podemos ver en nuestra vida diaria. Zenón, que fue precisamente el creador de esta filosofía, nació en Sitio, pero él se dedicaba al comercio en la actual Chipre, en el actual país de Chipre. Y además se nos asegura que era aficionado a comer higos verdes y a tomar el sol. Es decir, que estos son de los mejores placeres que podría tener el hombre: comer y tomar el sol, que si lo hacemos de forma efectiva serán muy buenos para nuestra salud. Pero además, él se interesó en la filosofía después de quedar naufragando en un viaje desde una ciudad a otra con el comercio que él estaba a punto de vender en otro país. Crates, un filósofo cínico que pasó justo a tiempo en el que Zenón se encontraba en una librería, le dijo lo siguiente: sigue a ese hombre. Es decir, le dijo: sígueme a mí. Zeno siguió a Crates y se convirtió en su estudiante. Una de las primeras cosas que aprendió de su primer maestro es no practicar el sentimiento de vergüenza en las cosas que no hay de qué avergonzarse. Y esto es algo que aún podemos ver aplicado en nuestra vida diaria. ¿Por qué avergonzarnos de aquellas cosas que son naturales? ¿Por qué avergonzarnos de aquellas cosas que son normales? Hablando de la escuela cívica, esta también ha tenido una muy mala reputación de forma contemporánea. Actualmente le decimos cínicos a aquellas personas que son quizás egoístas, quizás ególatras, que piensan mucho en ellos. Sin embargo, el mayor expositor de esta filosofía, que tampoco le hizo justicia realmente, fue Diógenes de Sinope, a quien se le decía también el filósofo perro. ¿Por qué? Porque él tenía un estilo de vida bastante particular, en el que él vivía en las calles, él hacía sus necesidades también en público y no le importaba mucho lo que pensaran los demás. El cinismo como filosofía precisamente habla de eso, pero de otra forma. El cinismo como filosofía busca alejarse de la sociedad, pero de forma que tú puedas ser autosuficiente. No permitir que la sociedad te imponga en sus reglas o que te imponga en esa burbuja, porque realmente no es algo que caracterizaría a los cínicos. Simplemente ellos buscaban ser diferentes y ser autosuficientes, que es algo que me parece bastante bien. Entre los estoicos más conocidos, como te mencionaba anteriormente, se encuentran Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, entre muchos otros más, que realmente han fomentado y nos han regalado esos libros o esas cartas que nos han ayudado hasta ahora. El tema, y es algo bastante importante, que Diógenes de Laercio, como te mencionaba anteriormente, que fue quien habló por primera vez de estos filósofos, es que durante la historia se han perdido cientos y miles de libros de estas personas, lo cual nos invita a pensar qué hubiera pasado si aún lo estuviéramos vigente, qué hubiera pasado si aún lo estuviéramos a nuestra disposición.
quizás pudiéramos aprender muchísimo más. Pero poniendo en práctica la virtud estoica, enfoquémonos en lo que podemos controlar y enfoquémonos en aquello que sí tenemos a nuestra disposición. Otro dato bien interesante es que estos filósofos constantemente debatían con otras personas con ideologías distintas, es decir, entre ellos los epicuros, los cínicos, pero sobre todo lo hacían con el propósito de realmente llegar a un punto de vista propio, con la tesis, que era lo que ellos proponían, la antítesis, que era lo opuesto a lo que ellos pensaban, creaban una síntesis, es decir, juntaban lo mejor de los dos mundos, con el propósito de reforzar su ideología y realmente llegar a aquello que los acercaba a la verdad absoluta. Y es eso lo que precisamente otra cosa que podemos aprender de la filosofía estoica, que es el coraje intelectual. El coraje intelectual, y voy a citarlo, se aventure más profundamente para asegurar que una acción que cualquier persona pueda tomar esté alineada con las creencias razonables, inquebrantables que sostiene dicha persona. Es decir, en palabras menos complicadas, nos ayuda a comprender la realidad y no dejarnos llevar por aquellas creencias que la sociedad pudo habernos dado a pensar. Bien lo decía Séneca en la frase que podrás ver a continuación. Entonces, ¿qué? ¿No voy a seguir las huellas de los antiguos? Por supuesto, tomaré el camino trillado, mas si encontrare otro más accesible y llano, lo potenciaré. Quienes antes de nosotros abordaron estas cuestiones no son dueños, sino guías de nuestra mente. La verdad está a disposición de todos. Nadie todavía la ha acaparado. Gran parte de su estudio ha sido encomendado también a la posterioridad. Es decir, lo que nos dice Séneca con esta frase es: usa el conocimiento de tus antepasados a tu favor. Y eso es lo que a mí me ha motivado a seguir creando contenido y sobre todo también me inspiró mucho a crear el nombre de este programa, que es Meditaciones Contemporáneas. El nombre de las meditaciones viene precisamente inspirado de lo que Marco Aurelio nos dice que es necesario: meditar y pensar fríamente aquellas cosas que realmente toman nuestra atención. Y contemporáneas viene del nombre precisamente de que a través de los años este conocimiento se ha desarrollado, pero nosotros necesitamos aplicarlo a nuestra vida actual. Y es por eso que se unen las meditaciones contemporáneas. Pensar fríamente aquellas cosas que hemos aprendido a lo largo de la historia para precisamente aplicarlo a nuestra vida actual. Para resumir un poco lo que te he dicho previamente, las principales ideas del estoicismo son: número 1, reconocimiento y manejo de emociones. No permitas que suprimas tus emociones. Reconócelas, reflexiona acerca de ellas y piensa cómo las puedes utilizar a tu favor para realmente hacer aquello que quieres lograr. Por otra parte, enfócate en eso que solo está en tu control. Deja de lado las cosas que tú no puedes controlar, las opiniones de las demás personas, lo que los demás digan de ti. Eso no interesa. Lo importante es que tú sepas cuál es tu propia percepción personal. Y con eso en mente es que precisamente podrás llegar a la verdad. Las demás personas están definidas por sus acciones y sus experiencias. Tú también estás definido por tus propias acciones y experiencias. Pero ¿quién te podrá conocer mejor que tú? Dímelo. Absolutamente nadie. La importancia de las virtudes y de la excelencia. Los estoicos creen en la práctica de las virtudes como la paciencia, el valor, la humildad, la creatividad y la justicia, y es precisamente esta acción que les permite navegar la vida de mejor forma y de mejor forma de acuerdo a la naturaleza. Responsabilízate de tus acciones. Esto es lo que te dicen los estoicos. Nuestras acciones tienen consecuencias y es importante hacernos responsables y los dueños de nuestro propio destino. Ataraxia, el principio estoico de la imperturbabilidad. No permitas que las acciones fuera de ti y las cosas fuera de tu control, pero además las cosas externas principalmente, no permitas que influyan dentro de ti. Mantén la calma y la serenidad en todas las situaciones. El coraje intelectual. Los estoicos precisamente valoran el cuestionamiento constante de sus propias creencias y debaten las ideas para reforzar sus principios y comprender mejor la realidad que tienen frente a él. Pero además
fomentan vivir la vida al máximo y, como te mencionaba, acorde a la naturaleza. Memento mori, que es una de las frases que siempre menciono antes de terminar mis videos, es recuerda que vas a morir. Y justo he pensado tatuármela cerca de aquí de la mano, cerca de aquí del antebrazo, con el propósito de tener el acceso constante a recordarme que voy a morir. Y es por eso que tengo que vivir todos los momentos al máximo, aceptar todas las emociones que esté viviendo en el momento, no permitir que sean tan grandes, porque todas las cosas y todas las personas son fugaces, pero sobre todo recordarme que precisamente esta vida es única, este momento es único, no se volverá a repetir y es importante abrazarlo con todas nuestras fuerzas, porque el presente es nuestro único momento. Marco Aurelio precisamente se recordaba en su libro Meditaciones, que como te mencionaba, era su diario, que en cualquier momento podría morir y que las cosas cercanas a él eran momentáneas, pero eso no significaba que debían disfrutarse menos. También no permitía que su ego se interpusiera cuando se relacionaba con las demás personas y no dejaba llevarse por las emociones del momento. Y esto es lo que ha provocado que fuera el último de los 5 grandes emperadores de Roma y que se ha recordado como una persona trascendental, incluso cuando él a sí mismo se decía, no eres nadie, eres tan solo un punto en el cosmos que nadie recordará. Pero aún ahora nosotros podemos poner en práctica su filosofía. Por último, para cerrar con broche de oro, con algo que caracteriza a mis programas, es la evidencia científica. Como podrán ver en la imagen, la filosofía eudaimónica, es decir, las que buscan la felicidad y la virtud, de la misma forma que las idónicas, que son las que buscan el placer moderado, como el epicureísmo, y aunque sus propósitos son distintos, cumplen con la misma función, que es ayudarte a ti y a que tu vida florezca, convirtiéndote a ti en tu mejor versión. Pero tomando en cuenta la imagen, ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, nos previenen de enfermedades, y si quieres mejorar tu salud en general, tanto física como mental, lo que deberás hacer es poner en práctica estas filosofías de vida, las hedónicas, eudaimónicas, pero sobre todo la filosofía estoica. Sin nada más por el momento, permíteme despedirme. Soy David Knight, te agradezco mucho tu tiempo y tu atención, que son las cosas más importantes en esta vida. Agradezco que consumas un video más en el que espero que hayas aprendido muchísimo, espero sobre todo que lo pongas en práctica, pero también espero que compartas este conocimiento con las personas que crees que le podría ser de valor. Pero no solo que creas que puede ser de valor, sino a esas personas que realmente estimes. Este tipo de videos son para ellos, para hacerles saber que nuestra vida merece ser vivida al máximo de acuerdo al estoicismo. Que tengas una excelente vida, llena de virtud y, como siempre, memento mori. Me gustaría tomar un pequeño momento para agradecer a uno de nuestros patrocinadores de este programa, Health Basics. Health Basics es una marca 100% mexicana, comprometida con brindar a sus clientes los mejores productos importados, y si tú eres una de esas personas que se preocupa por su salud, Health Basics es la mejor opción para ti. En mi contenido yo constantemente digo que lo más importante es obtener todos, tanto los micro como los macronutrientes a través de nuestra alimentación. Sin embargo, hay días que me resulta imposible, puesto que los alimentos que consumo de plano no los pude conseguir. Entonces mi primera opción siempre es Health Basics, ya que tienen un catálogo muy diverso de productos en el que puedes encontrar vitaminas, minerales, aminoácidos, proteína en polvo, proteína en barras, geles, electrolitos, probióticos y prebióticos, y que nos van a ayudar a dar el 100% en todas nuestras actividades del día a día. Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Inclusive he visto muy frecuente del que, güey, te dio una pistola porque lo mató. Sí, exactamente. Y hay unos que sí pagan su curso. Sí Descubre un mundo lleno de conocimiento y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos.
Desde lo deportivo Un partido entre semana del equipo de fútbol Monterrey. hasta el entretenimiento divertido y cultural. Lo de Navidad y todavía ni siquiera llegamos al 20 de noviembre. ¡Engáñame! Las tortillas de harina que yo compro llevan. Pero te lamento porque a lo mejor no lo sabes. Anteriormente, Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual.